Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en la palabra de Dios, para que esta palabra penetre tu mente, tu conciencia, tu corazón, te dé los mismos sentimientos de Dios, te dé una felicidad nueva que solamente Él puede dar. Se dijo que el miedo guarda la viña, pero una viña no es solamente algo para guardar. Una viña es algo para cultivar, es para cosechar uvas. También se dijo más vale pájaro en mano que 100 volando, pero el pájaro en la mano es solamente un prisionero, es una víctima. La verdad es que vale más un pájaro volando que 1000 en la mano. Todos esos refranes y muchos otros nacieron del miedo y solamente sirven para disimular el miedo, para disimular la inseguridad. Por eso no valen para la vida, porque la vida es libertad, la vida es riesgo. El miedo nos ha forzado, a la fuerza de ser realistas, a caer en el peor de los idealismos, la pretensión de reducir la realidad a la irrealidad del pasado, porque el pasado ya no existe. Pretendemos tomar las cosas como son, y lo hacemos asumiendo las cosas como han sido, y por librarnos de la ilusión que inventa futuros, caemos en la ilusión de desenterrar el pasado, y nos quedamos sin presente. Es verdad que no se puede vivir de ilusiones, pero yo me pregunto, ¿es posible la vida sin ilusión? ¿Es humana? Solo vivimos de verdad con gozo cuando lo hacemos recreando en el tiempo lo que hemos ido creando en la ilusión anticipadora. Primero inventamos la vida y luego la vivimos. Vivir la vida que inventan otros es vivir una vida prestada, alquilada, hipotecada. Es no vivir, es no ser sujetos en la vida, es ser objetos de la vida, es ir tirando, es morir. Y resulta sorprendente cómo el miedo, que en definitiva es miedo a morir, nos hace anticipar la muerte, porque nos hace vivir muertos de miedo. A la larga no se puede vivir del temor. El miedo ciertamente es una pasión humana, pero es inútil cuando no es más que una proyección fantasmal del pasado. A la larga solamente es posible vivir con ilusión, con esperanza. ¿Por qué? Porque toda la vida es proyección hacia adelante. Y vivir siempre es derribar fronteras, es inventar horizontes, es arriesgar. Pero la vida, por más que sea azarosa, no es un azar. La ilusión, cuando nace gozosamente de la esperanza, se diferencia de esas ilusiones en que las ilusiones se confían al azar. Las ilusiones nos hacen cruzar de brazos y perder la mirada en el vacío. En cambio, la ilusión, la verdadera ilusión, fija la vista en la lejanía.
fija la vista en un proyecto, fija la vista en una meta y pone las manos a la obra. Te invito a que puedas vivir de esta ilusión, la ilusión que te regala tu Dios. Quiero presentarte ahora una lectura de la palabra de Dios tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. El sabio está actualizando para su propia hora la historia santa que se celebra en la fiesta. Esa liberación de los antepasados en Egipto, el juicio de los opresores, para él no son una historia ajena, son una promesa confirmada de salvación del inocente. Y esta confirmación es prenda que se le da a los que esperan. Los que en la opresión actual comparten con los oprimidos que esperaban, van a cantar también con ellos este canto de liberación. Escucha lo que te dice la palabra. Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos, y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó, para castigarlos, tú les arrebataste un gran número de sus hijos, y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos. Porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. En los últimos capítulos del libro de la Sabiduría se vuelve a hablar de ese acontecimiento capital en la historia de la salvación de Israel, que es la Pascua. Los piadosos herederos de las bendiciones ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Esto está anticipando el canto del Jalel de la Pascua judía, porque Dios decidió intervenir de una forma definitiva, de una forma clara en la historia del hombre, y lo hizo enviando su palabra liberadora, esa palabra que se compromete en favor de los oprimidos. Dice el texto, un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable desde el trono real de los cielos al país condenado. Y la liturgia aplica este texto a la venida de la palabra encarnada, y lo hace para poder librarnos de toda forma de opresión, de toda forma de esclavitud. Pero la palabra, en lugar de lanzarse de forma destructora contra los opresores, en lugar de vengar las injusticias, cargó sobre sí el peso de la muerte y se transformó en nuestra Pascua definitiva. Jesús, el Mesías, cuando dio su vida como una prueba suprema del amor a toda la humanidad, Él abrió un paso transitable para todos los que se adhieren a su mensaje, para todos los que se comprometen por la causa de los pobres, de los oprimidos por las potencias esclavizantes, de todo signo, político, social, religioso, ideológico, pragmático. No interesa, Él libera a todos. La comunidad cristiana, que fue liberada de ese peso agobiante que la oprimía,
puede justamente ahora estallar en ese canto de Aleluya Pascual, ese canto que expresa de una forma admirable la alegría de saberse salvados. Retozaban como potros, como corderos saltaban, alabándote a ti, Señor, su liberador. 19:9. Porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Te das cuenta que es una nueva creación salida del costado del Mesías en el momento de morir, que inaugura este reinado definitivo de Dios entre los hombres. Toda la creación está al servicio de la comunidad cristiana, esta comunidad que en el bautismo ha renunciado a los valores de la sociedad opresora y renació a una vida nueva, a la vida de la sencillez del Evangelio. Y esto lo hizo pudiendo tener la experiencia de Dios como Padre, de Dios que comunica el Espíritu. El mundo va a seguir siendo hostil contra la comunidad cristiana, la va a perseguir por su fidelidad al compromiso adquirido, este compromiso con los hermanos. Pero todas las fuerzas del fascismo o del imperialismo o del colonialismo o de la dictadura del partido, todas estas fuerzas no van a poder subyugar la comunidad, porque no acepta ninguno de sus valores. Va a ser una señal inequívoca de que va bien, de que el fermento es bueno, de que fermenta, de que la sal cura. Por eso es el momento de alegrarse. La opción de la comunidad por la pobreza como negación del orden presente le da alas para proclamar ese mensaje liberador de Jesús. Te invito a que medites todo esto escuchando este tema musical. Mi alma tiene sed. Mi corazón palpita para ti y anhela, oh Dios, tu gracia y tu poder. Tu amor me libra de toda cadena, mi vida segura en ti está. Sáname y límpiame, aroma grato quiero ser. Exáltate con mi vida, oh Dios, tu voluntad yo quiero hacer, tu corazón quiero tener, mi corazón palpita para ti y anhela, oh Dios, tu gracia y tu poder. Tu amor me libra de toda cadena, mi vida segura en ti está. Sáname y límpiame,
regales tu corazón. Llénalo, Señor, con tu corazón sano. Recibe el corazón de Dios que palpita. Vida, vida. Hablamos vida. Hablamos vida. La vida del Señor. La vida del Señor. Gracias, Jesús. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 32, repitiendo esta antífona. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La primera parte de este salmo es pura alabanza, puro reconocimiento, es un canto maravilloso de acción de gracias, y que es tan apropiado para los fieles de la tierra como para los santos que están en el cielo. Y podríamos decir que se aplica especialmente al cielo. La segunda parte tiene que ver más con la tierra, por así decir, la consecuencia que los hombres pueden sacar de la primera parte. Esa confianza perfecta en Dios y solamente en Dios. Esa confianza absoluta en Dios. Totalmente bueno, totalmente todopoderoso. Una confianza en Él solo, justamente porque solamente Él salva contra todos. Y sin Él nadie puede nada. Sin Él no podemos hacer nada por nosotros mismos. Sin Él, los otros no pueden nada contra nosotros. Y esto es justamente lo interesante. Todo está entre sus manos. Todo sucede con su permiso, con su orden. Entonces, confianza absoluta en Dios. Todo el resto, todas las criaturas, nosotros mismos, no podemos nada si no es por Él. Dios mío, qué bueno eres. Si la primera parte de este salmo nos pone en una alegría celestial, esta parte nos pone en una paz profunda. La enseñanza que podemos sacar de este salmo es justamente la confianza, es esa confianza grande, puesta solo en Dios. No tenemos que inquietarnos por el porvenir, por las cosas materiales. Solamente tenemos que tratar de no pecar, porque no podemos nada por nosotros mismos. Y los otros no pueden nada en contra nuestra. Dice la palabra, los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ni uno caerá si no es la voluntad de Dios. Nadie puede hacernos el mínimo mal sin el permiso de Dios, ni el mínimo bien sin su voluntad. Por lo tanto, qué importante es que nos dediquemos a buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces no nos vamos a inquietar por el resto. No tenemos que buscar los favores de los reyes, temer a los gigantes, no nos tenemos que confiar en la fuerza de los caballos. Es en Dios que tenemos que poner nuestra confianza.
es solamente a Dios a quien tenemos que buscar. Temerle solamente a Él, confiar solamente en Él. Dios solo. Solo tener ojos para Él. Esta es la enseñanza de este salmo. Vivir sobre la tierra como si ya estuviéramos solamente con Él, mirando a las criaturas solamente para hacer por ellas su voluntad, a causa de Él. Y de hecho, si amamos a Dios, todo será necesariamente así, porque cuando uno ama, todo es una nada al lado de aquel a quien uno ama. El universo parece vacío y parece que existiera solamente un único ser, aquel que yo amo. Y este ser amado puede llenarlo todo. Porque es el ser amado. Si amamos a Dios, no solamente no tenemos que inquietarnos por las criaturas. ¿Sabes una cosa? Ni siquiera las veremos. Si no es a causa de Él, si no es en la medida en que Él lo desea, no se tienen ojos más que para el ser amado. Solamente se lo ve a Él. Todo el resto es como si no existiera. Entonces marcharemos así por la vida, los ojos fijos siempre en Dios, viviendo con Él en la felicidad de nuestro amor, en nuestra vida de amor. Que el mundo nos parezca una quimera, todas las criaturas un sueño, como le parecían a veces a Santa Teresa, solamente viendo realidad en aquel a quien el ser le pertenece como propio, ese Dios tan amado. Ocupémonos de las criaturas solamente para Él, por Él, en Él, y solo en la medida en que Él lo desea de nosotros, a causa de Él. Señor, te pido esta gracia, que pueda vivir en ti, por ti, para ti, Señor. Escuchad algunos pasajes de este salmo, que muy bien lo podrían cantar los ángeles y los santos en el cielo. Pedile a los santos que recen por ti para que puedas recitarlo con amor, con dignidad, estos salmos, que te puedas unir a todos los santos en la alabanza a Dios. Alégrense justos en el Señor. Es propio de los justos alabarlo. Canten al Señor con liras, cántenle con el arpa, cántenle un cántico nuevo, canten y salmodien en su honor. La tierra está llena de la misericordia de Dios. Por su palabra hizo los cielos, su espíritu les dio toda su bondad. Los designios de Dios duran eternamente, los pensamientos de su corazón se mantienen firmes por la eternidad. Y estas son algunas palabras de la segunda parte del Salmo. Escuchad. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Desde el cielo Él mira a los seres humanos, ve a todos los hijos de hombre. Desde su retiro mira a todos los habitantes de la tierra. Hizo los corazones de cada uno, comprende todas sus obras. El rey no se salva por su poder, ni el gigante por su fuerza. El caballo no sirve en la huida, pero los ojos del Señor están fijos en los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y alimentarlas en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro protector. En Él se regocija nuestro corazón. Hemos esperado en su santo nombre. Que tu misericordia esté sobre nosotros, Señor, según la esperanza que tenemos en ti.
te invito a que sigas orando y meditando todo esto, escuchando este canto de Sergio Poli, Mi vida depende de ti. Solo quiero soñar porque a ti te tengo y no dejarte ir porque estás aquí. Déjame beber tu aire, aire que provoca amarte, es aire que respira fuerte sobre mí, solamente a ti, a ti. Mi vida depende de ti, lo hace cada momento, solo busca tu aliento. Mi vida depende de ti, hace cada momento, solo busca el silencio. Solo quiero soñar porque a ti te tengo y no dejarte ir porque estás aquí. Déjame beber tu aire, aire que provoca amarte, es aire que respira fuerte sobre mí. Mi alma anhela adorarte, quiere ante ti postrarse, quiere derramar mi corazón a ti, solamente a ti. Mi alma está segura al fin en ti. Mi vida depende de ti, lo hace cada momento, solo busca tu aliento. Mi vida depende de ti, lo hace cada momento y te busca en silencio. Lo hace cada momento y te busca en silencio. Lo hace cada momento y te busca en silencio. Lo hace cada momento y te busca en silencio. A ti. Te invito ahora a que escuches esta segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 19. ¿Sabes que la fe cristiana de por sí es una esperanza ilimitada? El creyente, más que creer, espera. Espera contra toda esperanza. Espera por encima de todo fracaso. Y solamente con esta sonrisa esperanzada se puede construir el reino de Dios. Y por lo tanto se puede ir liberando a los hombres de todo lo que los aliena. Escucha lo que te dice la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven.
Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía, y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso, recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Esta carta va dirigida a unas comunidades que viven en medio de un mundo hostil. A muchos cristianos les parecía que el Evangelio era una utopía, poco menos que irrealizable, y entonces empezaban a desfallecer. Quedaban, podríamos decir, aplastados por las preocupaciones de todos los días. Incluso muchos abandonaban la iglesia, y por eso entonces el autor de la carta a los Hebreos los exhorta a la perseverancia, los exhorta a la fidelidad. Y para poder encontrar este efecto que él desea, recurre a los ejemplos bíblicos, sobre todo el ejemplo de Abraham. Él no pretende dar una definición de la fe. Lo que quiere es destacar aquellos rasgos fundamentales que obtuvo la fe en los grandes creyentes, y que por lo tanto conviene recordarlos. ¿Por qué? Porque a estos que están vacilando se les deben dar ejemplos de fe firme. La firmeza en la esperanza, que anticipa los bienes futuros, el convencimiento de lo que todavía está por venir, de lo que todavía se está por ver. La fe como respuesta a la palabra de Dios, que tiene el carácter de promesa, entonces es inseparable de la esperanza. Y de acá se deriva que la fe sea siempre un éxodo, una salida, el comienzo de un camino hacia el futuro que Dios me trae, en el que viene también la salvación. El que cree está siempre de paso. El que cree vive como un extranjero, como un nómada, porque así vivió Abraham, incluso en la tierra que Dios le había prometido. Y lo mismo pasa con Isaac, lo mismo pasa con Jacob. Todos llevaron una vida nómada, una vida como corresponde a los hebreos, y es imprescindible, en un sentido profundo, también para los creyentes. Acordate, somos peregrinos y forasteros en este mundo. Esta carta también habla de la tierra prometida. Todo esto sucede porque los creyentes, más que una tierra, lo que buscan es un futuro en el que se cumplan las promesas de Dios.
Por eso el creyente nunca se puede instalar, porque la tierra prometida es el símbolo de la ciudad futura, es el símbolo de la ciudad que Dios construye para los que la están buscando, para los que ponen en Él toda su esperanza. Este modo de entender, este modo de vivir la vida, se expresa muy bien en esa ilusión de los patriarcas, esa ilusión que los patriarcas transmitieron y pusieron también en sus descendientes. En ese campo abierto por la promesa de Dios, el hombre de fe se arriesga, y se arriesga invirtiendo toda su vida, se arriesga engendrando una vida nueva de su flaqueza. Abraham y Sara engendraron a Israel cuando ya eran ancianos, acordate. Tuvieron un hijo cuando humanamente parecía imposible. Pero Abraham no dudó en sacrificar a su hijo para cumplir esa voluntad incomprensible de Dios. Y lo hizo creyendo que aún así se cumpliría lo que Dios le había prometido, que igual él sería padre de un pueblo numeroso. Abraham creyó hasta el extremo. Abraham esperó contra toda esperanza humana, y por eso pasó a ser el padre de todos los creyentes. Te invito a que medites todo esto escuchando este tema musical de Yarelis Rivera, Mi propósito. Naciones conozcan tu nombre, Jesús. Tu nombre, Jesús. Me creaste con un propósito.
Te propongo ahora que escuches una palabra tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48, que dice así: Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Esta vez, el camino del cristiano, tal como nos lo describe San Lucas, es el camino de la vigilancia. Empieza nombrando de nuevo las riquezas, el tesoro, el corazón, la limosna. Pero, como este fue el tema central del domingo pasado, es mejor enfocar el tema de la vigilancia. Es una dimensión de la fe cristiana quizás más propia del Adviento, pero siempre resulta útil recordarnos la gran pregunta: ¿qué hacemos de nuestra vida? ¿Cómo la administramos? ¿Vivimos despiertos en nuestra fe? Y acá aparecen algunos modelos del Antiguo Testamento. El primer modelo que nos presentan las lecturas es el de los judíos en la cena de Pascua. En la noche de la salida de Egipto comieron de pie, con el cinturón ceñido, preparados para emprender la marcha, convencidos de que Dios iba a actuar en favor de ellos, liberándolos de la esclavitud. Y también la segunda lectura, aunque siga otro ritmo, hoy puede ilustrar sobre esta actitud de peregrinación y de esperanza. Durante 4 domingos vamos a leer algunos pasajes de la carta a los Hebreos. Hoy se nos presenta, por ejemplo, a Abraham, que es modelo de fe. Fe que es seguridad de lo que se espera, que es prueba de lo que no se ve. Abraham vivió como extranjero, habitando en tiendas, como muchos otros personajes del Antiguo Testamento.
Y justamente nos da ejemplo de esa fe hecha esperanza, hecha vigilancia. Vivieron como huéspedes y peregrinos en la tierra, buscando una patria. La fe es camino, la fe es búsqueda, la fe es provisionalidad, la fe es esperanza. Pero ¿cuál es la actitud de vigilancia cristiana? Jesús, de nuevo un buen pedagogo, nos enseña con varias comparaciones cómo debe ser de despierta, cómo tiene que ser de vigilante nuestra fe. La actitud de los siervos que aguardan la vuelta del amo, la del dueño que no sabe cuándo pueden venir los ladrones, la del administrador que tiene que estar preparado para rendir cuentas de su gestión en cualquier momento. Jesús nos invita a vivir ceñida la cintura, encendidas las lámparas, como los que aguardan la vuelta del Señor. Y esto tanto puede referirse a la venida última, a la venida gloriosa del mismo Cristo como juez de la historia, como a nuestra muerte, ese momento decisivo por excelencia para cada uno de nosotros. Y es por esto que nos invita a vivir despiertos, a vivir mirando al futuro. También para el hombre de hoy resulta útil esta llamada a la vigilancia. Todos los ejemplos que hemos escuchado en las lecturas iluminan con mucha claridad nuestro camino y admiten aplicaciones concretas. Humanamente pensamos en nuestro futuro, en el de nuestra familia, hacemos planes, prevenimos los posibles males, nos proveemos de los mejores mecanismos antirrobo, pero ¿vivimos despiertos también en nuestra fe? ¿Trabajamos por crecer en la vida cristiana pensando en el futuro? ¿Pensamos que también nos pueden robar esa fe o que nos pedirán cuentas de esa fe? Vigilar significa no distraerse, no instalarse, no estar satisfechos con lo que ya conseguimos. En medio de una sociedad que parece muy contenta con los valores que tiene, el cristiano es invitado a vivir en esperanza vigilante, en esperanza activa. Vigilar es tener las lámparas encendidas para el encuentro con el Señor, que puede suceder en cualquier momento. Significa tener la mirada puesta en los bienes de arriba, de los que se nos hablaba el domingo pasado. No dejarse encandilar por los atractivos de este mundo, porque este mundo es camino, no es meta. Tener conciencia de que nuestro paso por este mundo, aunque sea serio y nos comprometa al trabajo, no es lo definitivo de nuestra vida. Vigilar es vivir despiertos, es vivir en tensión, no con angustias, pero sí con seriedad. Es darle importancia a lo que la tiene, como el estudiante que desde el comienzo del curso piensa en los exámenes finales, como el labrador que siembra y que ya está pensando en conseguir una buena cosecha, como el deportista que desde el primer esfuerzo sueña con llegar primero a la meta, o al menos no fuera de control. Una de las imágenes de la iglesia que ahora más repetimos, sobre todo en los cantos, es la del pueblo peregrino. Y esto no supone desentendernos de lo de acá abajo. Tenemos que ser protagonistas, no solo de la espera del reino, sino de la construcción del reino, ya, ahora. Dios nos dio unos talentos que tenemos que administrar, que tenemos que hacer fructificar, precisamente porque miramos sabiamente hacia el final. Luchamos, trabajamos ya ahora contra el mal, sin resignarnos a la inacción. La Eucaristía para los cristianos es el alimento para el camino, es el viático,
que nos da la fuerza para seguir adelante, para trabajar por el reino. Y mientras la celebramos, hoy es un buen día para recordarlo, repetimos con frecuencia nuestra mirada hacia el futuro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, decimos en la liturgia. La Eucaristía nos ayuda a tener bien firmes los pies en el suelo, con un compromiso y una misión en este mundo, pero con la mirada puesta en el final. Te invito ahora a que medites en todo esto, escuchando este tema musical del Ministerio Palabra Miel. Hay una necesidad. Dentro de mí hay una necesidad, dentro de mí. Es por eso que vengo a postrarme ante ti, a ofrecerte la intención de mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí, hay una necesidad dentro de mí. Es por eso que vengo a postrarme ante ti, a ofrecerte la intención de mi corazón. Es adorarte a ti, es adorarte a ti, es adorarte a ti. Mi necesidad, adorarte a ti. Es adorarte a ti, es adorarte a ti, es adorarte a ti. Mi necesidad, adorarte a ti. Hay una necesidad dentro de mí, hay una necesidad dentro de mí. Es por eso que vengo a postrarme ante ti, a ofrecerte la intención de mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí, hay una necesidad dentro de mí. Es por eso que vengo a postrarme ante ti, a ofrecerte la intención de mi corazón. Es adorarte a ti, es adorarte a ti, es adorarte a ti. Mi necesidad, adorarte a ti. Es adorarte a ti, es adorarte a ti, es adorarte a ti. Mi necesidad,